¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Les habla el Padre Pedro Núñez y bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Estamos en esta hermosísima ciudad de Bari, aquí en Italia, y este es un lugar muy especial y vamos a estar hablando de este lugar durante la transmisión de este programa, porque realmente aquí es donde están las reliquias de un santo muy conocido mundialmente, con diferentes nombres, pero su nombre actual es San Nicolás. Y San Nicolás en Estados Unidos se le conoce también con otro nombre, y es el nombre de Santa Claus, el que trae supuestamente los regalos el día de Navidad. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, y en este momento yo quisiera tomar este espacio para orar por ustedes, orar por nosotros, para que el Señor nos dé ese espíritu de generosidad que fue tan especial para San Nicolás, un hombre que se destacó por su generosidad, un hombre que se destacó por su dádiva, y es precisamente el Señor Jesús nos dice que es dando que vamos a recibir. Por lo tanto, en este momento yo quisiera pedir al Señor por ese maravilloso don, el espíritu de San Nicolás, que al fin y al cabo es la generosidad. Padre Santo, Padre Misericordioso, yo te doy gracias, oh Dios, por este momento, por esta oportunidad de estar juntos a través de esas ondas televisivas. Y quiero pedir, Señor, muy especialmente por este hermano, por esta hermana que está mirando este programa. Yo te pido, Señor, que nos ayudes para que tengamos un corazón generoso como el de Nicolás, que podamos, oh Dios, especialmente tener generosidad para las personas más necesitadas. Y no solamente necesitadas físicamente, materialmente, pero también y más aún necesitadas espiritualmente. Que nosotros podamos compartir de nuestra riqueza espiritual, que podamos compartir de nuestra fe con aquellas personas que más necesitan, especialmente en el día de hoy. El Señor nos va a poner alguien que necesita, alguien que está vacío, alguien que siente que su corazón está seco. Señor, ayúdanos para que con un corazón generoso podamos compartir con nuestros hermanos, especialmente los más necesitados, tu evangelio, la fe que nos mueve a decir que Jesucristo está vivo y que Cristo es el Señor. A ti, Padre Santo, te pedimos esta oración en el nombre poderoso de Jesucristo, quien lo dio todo por amor hasta la última gota de su sangre, para que a través de nuestra generosidad, impulsada por el mismo corazón de Jesucristo, podamos ayudar a muchos a sentir la presencia transformadora en sus vidas de ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. A Cristo que vive gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, amén, bendito sea Dios. Y como dijimos al principio, hermanos, estamos en esa preciosísima ciudad de Bari, que está cerca de un pueblo, una ciudad que se llama Matera, que es donde se filmó, por cierto, la película La Pasión del Cristo, de Mel Gibson. Y hemos estado viendo pues cosas maravillosas en este lugar, y no solamente en lo que se refiere pues a lo que hizo Mel Gibson, sino también pues la naturaleza preciosísima de este lugar, muchas montañas y mucha agricultura y sobre todo mucha presencia de Dios. Este peregrinaje ha estado contagiado por la presencia de Dios en formas maravillosas. Y hoy aquí en esta ciudad de Bari, pues damos gracias a Dios porque aquí están las reliquias de este gran santo, de este gran hombre de Dios que nace en Turquía, y que pues las reliquias las trajeron acá, y es un hombre que es muy pues amado aquí en esta región, y que muchas personas lo consideran como no solamente el patrón de Bari, pero también de sus vidas, de sus familias, de sus hogares, porque ellos quieren imitar su estilo de vida.
Es un hombre que realmente nos enseña cómo ser generosos y cómo compartir de nuestra pobreza o de nuestra riqueza con aquellas personas que tienen menos que nosotros y que necesitan de nosotros para no solamente experimentar una mejor vida, pero para sentirse mejor. La palabra de Dios nos habla acerca de la importancia del compartir de lo que tenemos. Y si nosotros fuéramos a compartir las bendiciones que Dios nos ha dado, son múltiples, son incalculables, porque son tantas, y Dios no está en nosotros por lo mucho que nos ama. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, Jesús dice algo maravilloso acerca de la importancia de compartir de lo mucho o de lo poco que nosotros tenemos. Dice el Señor Jesús, Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 38 en adelante, den y se les dará. Y eso es promesa de Dios. Esa medida que nosotros somos capaces de dar de lo mucho, de lo poco que Dios nos ha dado con otras personas, especialmente las más necesitadas, que el Señor nos va a dar. Es igual que cuando tenemos una copa o un vaso que está lleno de líquido. Para que podamos recibir más, tenemos que vaciar ese líquido, tenemos que echar fuera ese líquido para poder recibir más. Así el Señor, para nosotros podernos llenar de la presencia de Dios, para podernos llenar de la gracia de Dios, para podernos llenar del amor de Dios, de la paz de Dios, del gozo de Dios, tenemos que estar dispuestos a compartir lo que tenemos. Y dice el Señor, y eso es promesa del Señor, que esa medida que tú y yo compartimos de lo que tenemos, que vamos a recibir. A veces nos cuesta mucho trabajo dar, ¿verdad? Porque pensamos que si damos nos vamos a quedar sin nada. Y sin embargo las matemáticas de Dios son diferentes a las nuestras. Nosotros, de acuerdo al mundo, pensamos que si damos vamos a tener menos. Vamos a tener menos. Y si seguimos dando, puede llegar el momento en que no tenemos absolutamente nada. Pero las matemáticas de Dios son completamente diferentes a las matemáticas tuyas y mías, es decir, de los seres humanos. Las matemáticas de Dios es precisamente lo opuesto, es restando que vamos a multiplicar. Es dando de lo que tenemos, poco o mucho, que vamos a recibir mucho más todavía. Y por eso el Señor dice, no tengan miedo de dar, no tengan miedo de dar. Si bien es cierto, hermanos, que el cristianismo se puede resumir con una sola palabra, y esa palabra es amor, también el cristianismo se puede y se debe de resumir con otra maravillosa palabra, y esa palabra es dar. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús lo dio todo, Jesús lo entrega todo, y lo da todo, ¿por qué? Porque Jesús ama, y Jesús se entrega hasta la última gota de su sangre por amor, lo da todo, lo entrega todo, hasta lo último que Él tiene. ¿Por qué? Porque Él es impulsado por el amor, al fin y al cabo, Él es amor. Y Él nos pide que como discípulos de Él estemos dispuestos tú y yo a hacer lo mismo, a dar, y dar no de lo que nos sobra, pero dar de lo que necesitamos, sabiendo que es dando que vamos a recibir. Y el Señor dice, den y se les dará, y se les echará en su delantal una medida colmada. Una medida como colmada, dice el Señor, apretada y rebosante. Es decir, va a llenar tu delantal, va a llenar tu corazón, va a llenar tu vida de la plenitud de su presencia, de las muchas bendiciones que por amor Él te quiere dar. Y dice el Señor, porque con la medida que ustedes midan, ustedes serán medidos. Es decir, si nosotros damos poquito, no podemos esperar mucho. Es con la medida con que nosotros medimos, con la capacidad con que nosotros estamos dispuestos a dar, que nosotros vamos a recibir. Ese es un principio cristiano maravilloso, hermanos. Nosotros cuando damos, no restamos. Nosotros cuando damos, multiplicamos. ¿A quién le tienes que dar en el día de hoy? ¿Con quién tienes que compartir en el día de hoy? Tal vez hay alguien en tu familia a quien le tienes que dar palabra de Dios. Tal vez hay alguien en tu familia a quien necesitas dar un poco de amor de Dios. Tal vez hay alguien en tu familia, o tal vez un vecino, o tal vez una persona que se te presenta que no tiene que comer, y que tú puedas decir, de lo mucho, de lo poco que yo tengo, aquí tienes. Pero ¿sabes una cosa? No solamente lo material. Déjame darte una palabra de fe. Déjame darte una palabra de ánimo. Déjame darte una palabra de esperanza. Déjame compartir de la riqueza que yo tengo en mi fe en Cristo Jesús. Como dicen por ahí, no solamente basta dar un pescado para que la gente coma, sino que tenemos que enseñar a la gente cómo pescar. Qué hermoso sería, especialmente la gente más necesitada
materialmente, que no solamente diéramos un bocado de comida, pero que le diéramos una bendición. Como San Nicolás, que le diéramos palabra de Dios, como San Nicolás, que le diéramos esperanza y gozo y alegría en ese en quien todo lo podemos, que es Cristo Jesús el Señor. Señor, danos en este día un corazón generoso. Amén. Padre Pedro, ¿Papá Noel o San Nicolás, como lo llaman en algunos países, existió realmente? Qué bonita pregunta. Papá Noel definitivamente existió. Cuando hablamos de Papá Noel, estamos hablando de ese personaje del cual hablamos al principio, que es San Nicolás. ¿Cómo se llamaba Papá Noel? ¿Cómo se llamaba Santa Claus? Al fin y al cabo, pues es el mismo nombre. Se llamaba San Nicolás. Y eso es precisamente lo que queremos enfatizar en este programa. Un personaje verídico, real, un hombre que llegó a ser obispo de la Iglesia Católica por su amor a Jesús, por sus múltiples ejemplos de generosidad, de fe, un hombre que amaba a la gente y un hombre que tenía una sensibilidad especial por los más necesitados. Él nace en Turquía y él pues se dedica a la labor de proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el siglo XI. Y había mucha gente necesitada de Dios, como hoy día, pero había mucha gente que no conocía a Dios, no conocía al Dios único y verdadero que es Jesucristo. Y su labor fue proclamar la palabra de Dios, hablarles a otros de las maravillas de ese Jesús que vino a este mundo no solamente para identificarse con nosotros, no solamente para enseñarnos el camino a la gloria, que al fin y al cabo es Él, pero para darse por completo. Y San Nicolás fue ese espejo maravilloso de la presencia de Jesús y especialmente para los más necesitados. Nos cuenta las historias que en tiempo de gran carencia, de mucha necesidad, San Nicolás usaba los poquitos recursos que él tenía materiales para darle a los más necesitados y muy especialmente para darle a los niños. Tal vez no le podía dar mucho, pero sí le podía dar una fruta, una manzana, una naranja, cosas así para que ellos sintieran que había alguien que realmente se preocupaba por ellos y los amaba. A medida que él continuaba haciendo eso, más personas se admiraban de él. Y él comenzó a hacer ese tipo de obra benéfica, y no solamente durante diferentes meses del año, pero comenzó a hacerlo y muy particularmente en el tiempo de Navidad. Él quería que las personas estuvieran conscientes de que Dios nos había dado tanto en Navidad, es decir, a su Hijo Jesús, que Él quería también que en alguna forma la gente pobre, la gente necesitada, experimentara el amor de Dios a través de sus actos generosos, a través de sus actos de caridad. Nos cuenta la historia que una vez había una niña en cierto lugar, en una casa muy pobre, y estaba orando, pidiéndole al Señor por un poquito de comida. No tenían nada que comer. Y San Nicolás lo que hace es que se sube al techo de la casa porque él no quería que nadie supiera que él daba esos alimentos o ayudaba en esa forma. Y por la chimenea comienza a tirar unas frutas y un poco de comida. Como resultado de eso, fíjense qué cosa tan interesante. Esas frutas, esas comidas caen en un calcetín que tenía la niña que se estaba secando cerca de la chimenea. Y de ahí comienza la tradición de que todos los años pues se ponen cosas en un calcetín recordando aquella obra caritativa, aquel acto de caridad tan precioso de San Nicolás que quiso ayudar a aquella niña, pero sin que nadie supiera que era él. En Estados Unidos, pues bien sabemos que hace mucho tiempo atrás se comenzó a comercializar la idea de este hombre de Dios, de este hombre generoso, de este obispo de la Iglesia Católica, y le cambiaron el nombre de San Nicolás a Santa Claus.
Pero al fin y al cabo, Santa Claus, Papá Noel, es el mismo hombre, ese hombre generoso, ese hombre de Dios, ese hombre que nos enseña el camino de la dádiva y la generosidad que es San Nicolás. Es mi más profunda oración en este día que nosotros mirando a un santo como este, escuchando de un santo como este, aprendiendo de un santo como este, podamos nosotros vivir la generosidad al punto que Cristo nos enseña, que estemos dispuestos a compartir de lo mucho, de lo poco que tenemos y especialmente con los más necesitados y no solamente materialmente, pero igual o más aún todavía con aquellos que necesitan de Dios. Que podamos estar conscientes que hay mucha necesidad en el mundo y que nosotros podemos, como Nicolás, hacer la diferencia en esta sociedad que nos ha tocado vivir. Ojalá y así lo hagamos. Padre Pedro, le quería hacer una pregunta. ¿Por qué nos damos regalos en Navidad? ¿Qué mejor expresión que dar el día de Navidad o en el tiempo de Navidad? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16? Tanto amó Dios al mundo que dio que lo dio todo. Dio su único Hijo, dio a Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros no muriéramos, para que nosotros no pereciéramos, para que nosotros no fuéramos al infierno, sino para que tuviéramos de Jesús vida y salvación eterna. Dios lo da todo. Y el día de Navidad precisamente celebramos eso, que Dios nos ama tanto, a tal extremo, con tanto poder, que lo da todo. Entonces, qué hermoso. Lo que nos enseña San Nicolás es que nosotros también, a imagen y semejanza de Dios, imitando al Señor que lo da todo por amor, que también nosotros podemos en alguna forma dar de lo que tenemos a otras personas. Y qué hermoso, en el día de Navidad, el día en que celebramos la fiesta de nuestro Salvador, la fiesta de nuestro Señor, la fiesta de la encarnación de Dios, cuando Dios viene al mundo y se hace uno como nosotros por amor, que nosotros también en alguna forma podamos compartir de lo que tenemos con otras personas. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, el día de Navidad era un día especial, un día maravilloso, un día de gozo, un día de expectativas, un día en que yo esperaba muchísimos de mis sueños verlos realidad. Y muchas veces yo no recibía tal vez lo que yo quería, pero sí recibía siempre algo. Y era como que una sensación tan rica, tan sabrosa, el poder sentir que pues yo era importante, que yo valía, que la gente me quería porque me dejaban algo. Y especialmente que en alguna forma Dios me daba algo a través de estas personas que compartían conmigo tan generosamente. Qué hermoso el día de Navidad poder compartir con tus hijos, con tus seres queridos, algún regalito. Y a veces como que exageramos, ¿verdad? Pensamos que tienen que ser cosas grandes o cosas muy costosas. Y lo importante muchas veces, hermano, no es el costo, no es el valor, no es lo que damos, sino que compartamos algo, mucho o poco, con las personas que amamos. Hay gente que dice, bueno, pues yo realmente quiero algo grande. Pero al fin y al cabo, mira, mal acostumbramos a esas personas. Lo importante no es que sea de mucho valor o de poco valor. Lo importante es que esa persona la recordemos especialmente en ese día y le digamos con ese regalo que le vamos a dar, yo te quiero, yo te amo, tú eres especial para mí. Yo recuerdo como un tiempo en mi vida, cuando yo estaba en los Estados Unidos, llegado de Cuba, y no teníamos prácticamente nada, absolutamente nada. Pero cualquier cosita que nuestros padres nos dieran en el nombre de Santa Claus, en el nombre de Dios, como que era algo maravilloso. No se cansen de dar, no dejen de dar. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice, que es a medida que nosotros damos que vamos a recibir. Y especialmente en el día de Navidad, en ese tiempo maravilloso en que Dios por amor nos da lo máximo, lo más importante, lo más grande, que es presencia de Jesucristo, el regalo más maravilloso que el ser humano puede tener. Y que nosotros, de nuevo, a imitación de Cristo Jesús, a imitación de nuestro Padre Dios, y sí, a imitación de grandes santos en la iglesia, como San Nicolás, podamos compartir con otras personas para que ellos sepan que les amamos y que son importantes para nosotros. Hermanos, ¿imaginan ustedes si todo el mundo comenzara a dar de lo mucho o de lo poco que tenemos? Imagínense ustedes si en vez de dar malos ratos, si en vez de dar dolores de cabeza, si en vez de dar preocupación, si en vez de dar palabras hirientes, en vez de dar despechos, si en vez de dar problemas, si comenzáramos a dar amor. ¿Se imaginan qué diferente sería la sociedad? Tal vez es un sueño inalcanzable,
en estos tiempos para nosotros. Pero ¿sabes una cosa? Tal vez no puedas cambiar el mundo, ni yo tampoco. Pero si tú comienzas a cambiar y yo comienzo a cambiar y comenzamos de verdad a poner en práctica el más excelso, el más maravilloso, el más importante de los mandamientos, que es el amor, dándonos y dando de lo que tenemos, un día, y eso es promesa de Dios, el mundo va a ser diferente. Seremos hermanos y estaremos cimentados en esa roca poderosa que al fin y al cabo es el amor de los amores, que es Jesús el Señor. A Cristo que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches, Padre. En la Biblia nunca dice de los 3 reyes magos, mas sin embargo los católicos les hemos puesto nombre: Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿De dónde sale eso? Pregunta bien importante. Realmente en ninguna parte de la Biblia, repito, en ninguna parte de la Biblia vamos a leer que habían 3 reyes, o 3 reyes magos, como se le dice, que vinieron del oriente a visitar a Jesús y que sus nombres son Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso aparece en un libro apócrifo, es decir, un evangelio apócrifo que se llama Pseudo Tomás, pero no es un libro que fue jamás aprobado por la Iglesia. Los libros apócrifos, como bien sabemos, son libros que existían, la mayor parte de ellos por personas que escribieron estos libros, pero que nunca fueron aceptados como libros inspirados o palabra de Dios por la Iglesia. Como ustedes bien saben, la Santa Biblia se compuso entre el año 375 y el año 390 por los obispos de la Iglesia Católica. ¿Para qué? Para 2 cosas principales. Primero, para que nosotros pudiéramos conocer la palabra de Dios y conociéndola pudiéramos ponerla en práctica. Y segundo, para que nosotros supiéramos cuáles libros realmente son libros que aprueba la Iglesia Católica, libros que son inspirados por Dios o palabra de Dios, y cuáles libros no son. Cuando los obispos de la Iglesia Católica, bajo la inspiración del Espíritu Santo, decidieron cuáles eran los libros que iban a formar parte de lo que hoy día conocemos como la Biblia, ese libro, el Pseudo Tomás, no se incluyó. Quiere decir que los obispos no consideraron que era realmente un libro inspirado por Dios o palabra de Dios. Pero sin embargo, en ese libro, interesantemente, se encuentran los nombres de los 3 visitantes al pesebre de Belén para encontrarse con el Dios de la vida y la victoria, que es Jesucristo nuestro Señor. De ahí es donde viene, pues, la idea de que no solamente son 3 los que visitan a Jesús, pero son 3 hombres con nombres concretos: Melchor, Gaspar y Baltasar. Ahora bien, la pregunta es muy interesante, pero ¿qué es lo que realmente significan estos 3 hombres que vienen a visitar a Jesús? Sí sabemos que eran astrólogos. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes, y unos magos, no dice cuántos, ni quiénes son, ni cómo se llaman, unos magos que venían de Oriente, llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Esto es tremendo, hermanos, eso es tremendo, esto es maravilloso. ¿Por qué la Iglesia acepta la idea de que son 3 los magos que vinieron? Porque fueron 3 los regalos que presentaron a Jesús: oro, incienso y ¿qué más? Y mirra. El oro, que significa la realeza de Jesús, Jesús es rey. El incienso, que significa que Jesús es Dios. Se usaba incienso para adorar a los dioses. Jesús es el único verdadero Dios y a Jesús se le ofrece el incienso. La mirra simboliza la humanidad de Jesús y por lo tanto traen esos 3 regalos y como consiguiente pues se piensa en 3 hombres que trajeron estos regalos. Aunque la Santa Biblia, lo que consideramos inspirada la palabra de Dios, no dice ni cuántos realmente fueron ni los nombres de ellos. Lo importante es lo siguiente: eran 3 magos. Eran 3 personas varias personas, que realmente no conocían al Dios vivo, no conocían al único verdadero Dios. Ellos utilizaban la magia, ellos utilizaban la astrología, que nos dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10 en adelante, está en contraposición de lo que Dios pide.
porque Dios no quiere ni que seamos supersticiosos, ni que estemos envueltos en astrología o en magia, ni nada de eso. Pero sin embargo, qué cosa tan maravillosa. Dios alcanza a la persona que no lo conoce en el lugar donde Él está. ¿Para qué? Para darle conocimiento y para que pueda tener un encuentro personal con Él que cambie la vida de esa persona y la cambie para siempre. Eso es lo que sucede con los magos de Oriente. Ellos buscaron a Jesús y no se dieron por vencidos, hermanos, hasta que por fin lo encontraron. Y cuando encuentran a Jesús, benditos a Dios, ese encuentro, ¿qué es lo que hacen ellos? Los cambia para siempre, hasta el punto, dice la palabra de Dios, que comienzan a caminar por un camino diferente. Que nosotros podamos venir donde Jesús, ofreciéndole a Él todo lo que tenemos, especialmente lo más importante, que es nuestro amor, nuestra vida rendida a su santa voluntad, para que, al igual que los magos de Oriente, Él nos cambie. No importa dónde estemos, no importa nuestra relación con Él, y nos cambie para siempre. Así sea. Padre Pedro, ¿podría explicarme la teología de la prosperidad que tanto proclaman los evangélicos? Muy buena pregunta, pero antes de responder esta pregunta, yo quiero decirles a ustedes que estamos en la Basílica de San Nicolás en Bari, en Italia. Y esto para mí es un regalo maravilloso. ¿Por qué? Porque confiamos plenamente en el Señor para poder estar aquí adentro, porque no es fácil. Y cuando uno confía en el Señor abre las puertas del cielo y nos da bendiciones copiosas. Y eso realmente es la pobreza desde el punto de vista del Evangelio. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 3, nos dice el Señor Jesús: felices los que tienen el espíritu de pobres. Felices los que tienen el espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué cosa, hermanos? ¿Qué cosa es el reino de los cielos? El reino de los cielos es la presencia de Dios, el estar un día en la presencia de Dios para siempre en el cielo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para alcanzar el cielo? Si el cielo finalmente pues es un regalo maravilloso de Dios, la salvación es un regalo maravilloso de Dios. ¿Qué es lo que nos dice Jesús? Que tenemos que poner de nuestra parte para que ese regalo maravilloso sea nuestro. Lo que Jesús nos dice es que tenemos que ser pobres, pero no pobres de estar sin nada material, no pobres de carecer de cosas necesariamente, sino que pobres de reconocer que sin Dios no somos nada, que sin Dios no somos nada. Nosotros llegamos aquí y nos dimos cuenta que solos nada podíamos. No íbamos a poder entrar en esta bellísima basílica y tomar estas tomas que estamos presentándole a ustedes en estos momentos. Pero ¿sabe una cosa? En lo interior de mi corazón yo sí me encomendé al Señor y le dije: Señor, yo solo nada puedo, pero tú vas a facilitar el camino. Y tú vas a proveer, Señor, para que el sacerdote encargado de esta bellísima basílica a San Nicolás nos dé la autorización para poder grabar aquí. Y miren, hermanos, inmediatamente él dijo que sí. Eso es lo que significa la pobreza evangélica. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Jesús te pide a ti en el día de hoy y me pide a mí. Nosotros desafortunadamente vivimos demasiado apegados a lo que nosotros podemos hacer con nuestras propias fuerzas, nuestros propios talentos y nuestras propias habilidades. Y Jesús nos dice una y otra vez: háganse pobres de espíritu. Háganse pobres de espíritu. El que es pobre de espíritu es el que confía en Dios, ya dijimos. El que pone su vista, su confianza, su vida, todo su ser en las manos del Señor. Puede ser que en estos momentos tú necesites la pobreza de espíritu. Tú necesites poner más y más tu confianza en el Señor. Tal vez tengas una enfermedad y el Señor te está diciendo: confía en mí.
Esta enfermedad va a ser de gran bendición para ti, porque si tú pones tu confianza en mí, vas a ver cómo yo hago cosas maravillosas en tu vida y a través de ti. ¿Por qué? Porque entonces mi fortaleza viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Mi auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra, como dice el Salmo 121, versículo 1. Que nuestro auxilio venga de Cristo Jesús, que nuestro auxilio venga de ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Y que nosotros reconociéndonos pobres, reconociéndonos nada delante de Dios, también podamos reconocer que con Dios somos todo y todo lo podemos alcanzar. Esa, hermanas y hermanos, es la pobreza a la que el Señor Jesús nos invita a abrazar en el día de hoy. Bendito sea Dios. Padre Pedro, yo quiero saber si Dios castiga o no. Yo sé que Dios no es un Padre castigador y que lo que sufrimos es consecuencia de nuestros propios pecados, pero la Biblia habla mucho del castigo de Dios. Doy gracias a Dios nuestro Señor por esta oportunidad, por este privilegio. Y antes de responder esta importantísima pregunta, quiero decirles a ustedes, hermanas y hermanos, que estamos en la cripta donde se encuentran las reliquias de San Nicolás. Eso es un privilegio enorme para nosotros, el poder estar en este lugar y que Dios nos haya facilitado a través de los sacerdotes en este bendito lugar la posibilidad de filmar para ustedes. Esas reliquias fueron traídas desde Turquía hasta aquí hace muchísimo tiempo atrás. Y de nuevo, San Nicolás fue aquel hombre maravilloso, aquel sacerdote, aquel obispo que se gastó en generosidad, en dádiva a Dios y a sus hermanos, especialmente los más necesitados. Y hoy día aquí se le venera como un gran santo, un gran hombre de Dios, un hombre que tiene muchísimo que enseñarnos. Y lo más importante que tiene que enseñarnos San Nicolás, que después lo conocemos en Estados Unidos como Santa Claus o en muchos de nuestros países de América Latina como Papá Noel, es el hombre que nos enseña el camino del amor. El hombre que nos enseña el camino del amor. Él se desgastó en servicio y especialmente por los más necesitados, no solamente materialmente, pero espiritualmente también, y también por aquellos niños que no tenían lo suficiente para subsistir. San Nicolás fue un hombre que, nos dice la historia, pasaba en su burro muchas veces durante el tiempo de Navidad y sin que la gente supiera, él dejaba diferentes regalos y especialmente para los niños, para que tuvieran algo que comer y algo tal vez con qué vestirse en ese tiempo tan importante y tan especial que es el tiempo en que celebramos la dádiva de nuestro Padre Dios al mundo, que es al fin y al cabo la dádiva de Jesús nuestro Señor. Cuando hablamos acerca del porqué, los problemas y las dificultades, el porqué de las enfermedades, el porqué de las situaciones difíciles por las cuales pasamos, hermanos, tenemos que estar conscientes de que si un hombre con San Nicolás que reflejaba la presencia de Dios era amor, ¿cuánto más Dios no va a ser amor? Y lo que Dios quiere al fin y al cabo no es castigarnos, no es lastimarnos en ninguna forma, sino que nosotros podamos ser total y completamente felices, que podamos tener el corazón lleno de gozo, como el de María, nuestra Santísima Madre, y poder decir desde lo profundo de nuestro corazón, mi espíritu se goza en el Dios que me salva. ¿Por qué entonces tantas calamidades? ¿Por qué entonces tantos problemas, tanta violencia, tanto crimen? No es culpa de Dios. Es culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque no acabamos de poner en práctica el más importante, el más excelso, el más maravilloso de todos los mandamientos, que es el mandamiento del amor. La palabra de Dios nos dice, y es el mismo Jesús quien nos dice esto, en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces el mundo creerá que yo soy el enviado del Padre. Tenemos como cristianos un reto maravilloso delante de nosotros, un reto que San Nicolás lo pudo asumir, y no solamente asumir, pero ponerlo en práctica. El más excelso, el más bello, el más poderoso, el más maravilloso de los mandamientos, que es el amor. Qué hermoso, hermano, si tú y yo comenzáramos de verdad a poner ese mandamiento en práctica, el mandamiento del amor. ¿Sabes una cosa? Dejarían de existir las contiendas, dejarían de existir los pleitos, dejarían de existir las relaciones rotas entre seres humanos y sobre todo entre los miembros de la familia, dejarían de existir las guerras y sí, dejaría de existir la matanza y el derramamiento de sangre.
y comenzaría a haber unidad entre todos nosotros. Y eso es lo que Dios quiere. Dios sí permite nuestras decisiones. Y si tomamos decisiones que están en contra de su santa voluntad, como el de lastimarnos, herirnos y hacernos violencia, Dios lo permite, porque al fin y al cabo, Dios respeta tu libertad y la mía infinitamente. Pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que vivamos en el amor, que pongamos en práctica ese mandamiento maravilloso que al fin y al cabo Jesús nos trae con su propia vida, porque Él es amor, y que poniendo en práctica el mandamiento del amor podamos ser felices, y no solamente cuando lleguemos a su presencia en el cielo, pero comenzando desde ya. El reto está presentado, es para ti y para mí. Ojalá que en este día y en este momento podamos de verdad asumirlo. Así sea. Padre Pedro Núñez, el otro día escuché un sacerdote expresarse sobre la multiplicación de los panes, y la gente compartió los alimentos. O sea que Jesús no hizo ese milagro. ¿Cómo puede decir si en la Biblia dice que toda la multitud estaba hambrienta y no tenía nada que comer? Qué pena que hayan personas que no creen que Dios es el Dios de los milagros. Qué pena que hayan personas que no creen que Dios es el Dios del poder y Dios de la victoria. Si Dios no fuera el Dios del poder, si Dios no fuera el Dios de la victoria, si Dios no fuera el Dios de los milagros, no estaríamos aquí, en el santuario de la Basílica de San Nicolás en Bari. Solo por la gracia de Dios, como dije anteriormente, podemos estar aquí, porque nos reconocimos pobres, reconocimos que solos nada podemos, pero que todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Y las puertas de esta basílica se abrieron y estamos aquí en este maravilloso santuario de la Basílica de San Nicolás en Bari, en Italia. Hermanas y hermanos, qué pena que un sacerdote tenga que decir: yo no creo que Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los panes. Qué pena tener que decir: yo no creo que Jesús sanó al que estaba enfermo. Yo no creo que Jesús liberó al que estaba atado. Y sin embargo, Jesús precisamente dice eso: he venido para que tengan vida y vida abundante. Jesús es la fuente de toda vida. Jesús es la fuente de toda esperanza. Jesús es la fuente y el manantial de salvación y de vida eterna. Y si algo quiere Jesús es que nos quedemos en el suelo, vencidos, derrotados, en la miseria. Jesús ha venido para levantarnos. ¿Y qué significa que Jesús viene para levantarnos? Viene a darnos una nueva oportunidad. Jesús es el Dios de la victoria, el Dios del poder, el Dios de la autoridad. Y qué bueno estar conscientes de que Jesús no solamente está en el cielo, en alguna parte, pero que Jesús está conmigo, más aún que Jesús está dentro de mí. Y que lo que yo no puedo, yo solo, con Cristo Jesús, yo sí puedo y lo he de alcanzar. ¿Qué milagro necesitas en el día de hoy? ¿Qué fuerza poderosa Dios necesitas en el día de hoy? ¿Qué fuerza portentosa necesitas en el día de hoy? Muchas veces nosotros nos llamamos cristianos católicos y sin embargo andamos vencidos, ¿no es cierto? Andamos derrotados, ¿no es cierto? Andamos en el suelo. Y qué triste testimonio de un cristiano que realmente cree en el Dios del poder, en el Dios de la victoria, que ande todo el tiempo en derrota, vencido y sin esperanza. He venido para que tengas vida, dice el Señor, para que ya no sigas en el suelo, para que ya no sigas vencido, para que ya no sigas sin esperanza, pero para que tengas vida nueva y para que sepas que hay un Dios que te ama y que nunca te abandona, por el contrario, que siempre está contigo, que siempre está a tu lado, porque te ama con amor eterno, amor que no tiene límites. Hermanos, Dios es el Dios del poder. Dios es el Dios que nunca te abandona. Dios es el Dios que siempre está contigo porque quiere lo mejor para ti. Que en este día tú puedes estar consciente y proclamar desde lo profundo de tu ser que tú crees en un Dios de victoria, que tú crees en un Dios que sí multiplicó los panes y los peces para dar de comer a los hambrientos. Y en la misma forma en que Jesucristo pudo multiplicar panes y peces para dar de comer, que también Nicolás, un obispo, un sacerdote, un hombre de Dios a imitación de Cristo, multiplicó panes y peces. Multiplicó panes y peces para que muchos pudieran de comer, y no solamente comida física, pero comida espiritual.
para que a través de su vida, su acción, sometida a la voluntad de Dios, mucha gente pudiera doblar rodillas en Bari y en Turquía y en Asia Menor y en Europa y proclamar que Cristo Jesús vive, que en Cristo Jesús hay poder y hay victoria, porque Dios es el Dios de los milagros, el Dios de la vida y sí, el Dios de la esperanza. Amén. Padre Pedro, ¿cómo se entiende la pobreza y los bienes materiales que proclama el Evangelio? Hay muchas personas que dicen que mientras más cerca de Jesús estamos, más bendecidos materialmente vamos a estar. Mientras más cerca de Dios estamos, vamos a tener más bienes materiales y vamos a gozar de mucho dinero, de casas nuevas, todas esas cosas. Pero hermanas y hermanos, eso no está en la Biblia, eso no está en la Biblia. Más bien, el Señor Jesús nos invita a ponerlo a Él por encima de todo. Y Él dice, lo demás que al fin y al cabo no es tan importante, les será dado por añadidura. Busquen primero el reino y todo lo demás se les dará por añadidura. ¿Y qué significa buscar el reino? Poner a Jesucristo como prioridad de nuestra vida. ¿Y qué significa poner a Jesús como prioridad en nuestra vida? Darnos completa y totalmente a Jesús. Si Él nos da de regreso o no nos da de regreso, en lo que se refiere a lo material, no importa. Lo más importante es que dándonos a Jesús completo y totalmente, vamos a recibir bendiciones copiosas, pero espirituales. Es decir, vamos a recibir una relación más íntima con Él, vamos a recibir el gozo de su presencia en nuestra vida, vamos a estar conscientes de que estamos en el camino correcto, que es el camino de la vida, que al fin y al cabo es el camino de Jesucristo. Que todo lo material, por muy bueno que sea, nunca nos va a alcanzar la vida eterna. Yo no puedo comprar el cielo con dinero. Yo no puedo comprar el cielo con el carro nuevo que tengo. Yo no puedo comprar el cielo con la casa nueva que tengo. Yo lo que puedo hacer es donarme a Jesús, entregarme a Jesús, rendirme a Jesús. Y en las manos de Jesús yo sí voy a alcanzar el cielo. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino al cielo. Nos cuenta la palabra de Dios que un día Jesús estaba frente al templo, en el lugar donde estaban las alcancías del templo. Ya estaban ahí las alcancías y todo el mundo en una fila, me imagino. Era el sábado por la mañana, el día del Shabbat por la mañana. Y venían a echar sus ofrendas en las alcancías del templo. Cada cual venía a dar lo que tenía, es decir, lo mínimo se le daba a Dios, el 10%. Por eso se habla del diezmo, lo mínimo que se le puede dar a Dios, el 10%. Pero viene una pobre mujer, una viuda, nos dice Jesús, y Jesús se le queda mirando, porque aquella mujer no solamente venía a dar su diezmo, lo mínimo que podía dar, de acuerdo a la ley de Moisés, venía a ser mucho más venía a ser. Y Jesús se le queda mirando. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver las apariencias, pero Jesús ve el corazón. Y nos dice la palabra de Dios que vio también a una viuda muy pobre, Hermanos, en los tiempos de Jesús, una viuda no tenía ningún tipo de seguridad material. Las viudas en los tiempos de Jesús no podían trabajar, las mujeres no podían trabajar. Entonces, ¿de qué podía vivir esta mujer si no tenía a nadie que le ayudara, que la apoyara, que la sostuviera? Y nos dice la palabra de Dios, esta mujer vino sola, vino al templo sola, es decir, no tenía a nadie. No tenía a nadie, pero ¿sabe una cosa maravillosa? Tenía a Dios en su corazón. Y el que tiene a Dios en su corazón de verdad, pone su confianza no en las cosas materiales, ni lo que podemos sacar de Dios en lo que se refiere a lo material, sino que su vida toda estaba aferrada, estaba segura en Dios nuestro Señor. Y dice la palabra de Dios que Jesús se queda admirado de esta mujer porque da las únicas cosas que tenía, sus 2 moneditas, las entrega en la alcancía del templo. Y Jesús le dice a sus discípulos, todos estos que han dado,
Todos los que han dado, y muchos de ellos de seguro dieron muchísimo dinero, el 10% de muchos judíos en aquellos tiempos que tenían mucho dinero, que eran muy ricos, dice, dieron de lo que les sobraba. Pero sin embargo, esta pobre mujer ha dado todo lo que tenía para sobrevivir. Qué tremendo, hermanos. El énfasis de Jesús no está en lo material. Y lo siento muchísimo por esos hermanos y hermanas que hablan de la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad material es antibíblica. Es antibíblica. En el Antiguo Testamento tal vez se hablaba de la teología de la prosperidad. ¿Por qué? Porque no conocían la maravilla de la resurrección, no conocían la maravilla de ese don maravilloso que Dios nos ha dado, esa bendición maravillosa que Dios nos ha dado, que es la posibilidad de vivir para toda la eternidad a su lado. Y por lo tanto ellos pensaban que cuando una persona se portaba bien aquí en la tierra, recibía bendiciones materiales aquí en la tierra. Pero nosotros tenemos una bendición más grande, que es poniendo nuestra confianza en Cristo Jesús, como esta mujer, lo vamos a recibir todo, que es presencia de Jesús aquí en la tierra y unidad con Jesús para toda la eternidad en su presencia en el cielo. Pongamos nuestras prioridades en orden y que nuestra prioridad por excelencia sea buscar el reino, sabiendo que todo lo demás se nos dará por añadidura. Amén. Padre Pedro, ¿cuánto tiempo pasó entre el nacimiento de Jesús y la venida de los Reyes Magos? Pues todo de acuerdo a los expertos bíblicos, dicen un promedio de 2 años entre el nacimiento de Jesús y la venida de los magos de Oriente, para ofrecerle al niño Jesús los dones de oro, incienso y mirra. Pero lo importante el tiempo que transcurre de lo sucedido es que 2 cosas maravillosas suceden que tenemos que tener en cuenta. Primero, la venida de los ángeles. Los ángeles que anuncian el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y se lo anuncian aquí a aquellos pastorcitos que estaban cuidando sus ovejas en los campos. Los pastorcitos no conocían de astrología, pero sí conocían de los ángeles. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, una y otra vez, se habla de la importancia de los ángeles como mensajeros de Dios, que vienen a proclamar noticias de importancia para todo el pueblo. Y es precisamente a través de los ángeles que los pastores van y se encuentran con Jesús. Tienen un encuentro con Jesús que transforma sus vidas y las transforma para siempre. Mucho tiempo después de eso, pues vienen los magos de Oriente. Se imaginan los estudiosos que tomó más o menos 2 años para que ellos pudieran llegar. Y cuando llegan donde Jesús, como sabemos, le ofrecen esos maravillosos regalos de oro, incienso y mirra. Yo estaba diciendo hace poco tiempo atrás en este programa precisamente que aquellos hombres eran magos, aquellos hombres practicaban la astrología y como bien sabemos y dije hace un rato, la astrología es una abominación a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque la tendencia es poner nuestra confianza, es poner nuestra fe en cosas en vez de poner nuestra confianza, nuestra fe, nuestra vida toda en ese que es el hacedor de todas las cosas, que es Dios, que al fin y al cabo es Jesucristo. Pero lo importante de la acción de los magos que llegan al pesebre de Belén es que son promovidos por una estrella que ven. Dios se vale de cualquier cosa que está de acuerdo a su voluntad, por supuesto, para atraernos a Él, para buscarnos hacia Él y para que podamos tener una relación más íntima con Él. Hay personas que dicen, bueno, pero si Dios está en contra de la astrología o de la magia, ¿por qué es que Dios se manifiesta a estas personas a través de una estrella? Porque Dios quiere que todos sus hijos se salven. Así es el amor de Dios. Dios no quiere excluir a nadie. Dios quiere que aún los más malvados, los más pecadores, los más apartados de la voluntad de Dios, un día, hermano, puedan doblar rodillas y puedan proclamar que Cristo Jesús es el Señor para gloria de nuestro Padre Dios. ¿Cuánto tiempo duraron para llegar al pesebre de Belén? 2 años más o menos. Pero eso también nos habla de la perseverancia de aquellos hombres. Nos habla de que esos hombres no se dieron por vencidos, de que esos hombres, a pesar de múltiples obstáculos, de múltiples voces que le decían, no sigas buscando, ¿para qué? Están cansados, están hambrientos, no saben quién es este niño que ha nacido,
Ustedes solamente están siguiendo una estrella. Qué hermoso que tú y yo podamos seguir la estrella que es el Espíritu Santo para nosotros. El amor puro de Dios que nos invita a caminar en esta jornada de la vida hasta llegar no solamente al pesebre de Jesús, pero hasta llegar al mismo corazón de Cristo Jesús y dejar que el amor de Dios nos invada de tal manera que al igual que los reyes de Oriente, los magos de Oriente, podamos comenzar a caminar en un camino nuevo. Mi oración para ti en el día de hoy es precisamente esa, que no te des por vencido, hermano, que no te des por vencida, hermana. No importa cuál haya sido tu pasado, no importa cuántos pecados hayas cometido en el pasado, no importa cuán lejos de Dios hayas estado en el pasado, sigue tu caminar hacia Jesús, sigue buscando a Jesús. Te demores 2 años en encontrarlo, te demores 10 años en encontrarlo, te demores toda la vida en encontrarlo. Acuérdate, dice el Señor, que el que busca encuentra, el que pide recibe y el que toca la puerta se le abre. Vas a recibir abundantes bendiciones a medida que tú, al igual que los magos de Oriente, encaminas tus pasos hacia ese pesebre que tiene al niño Jesús, que es a Dios nuestro Señor con brazos abiertos, que te está esperando para recibirte, para abrazarte y para darte el mayor de los regalos, que es su presencia, que es su amor, que es la salvación que Él a ti y a mí nos ha prometido. Sigamos en el camino, perseverando, hasta que por fin lleguemos a un encuentro con Él y podamos sumergirnos en su presencia para siempre y ser de Cristo para toda la eternidad. Amén, amén. Bendito sea Dios. Y bueno, queridos hermanos y amigos, al concluir este programa, no quiero pasar la oportunidad de una vez más invitarles a todos y cada uno de ustedes para que le pidan al Señor con todo su corazón que nos dé un corazón generoso. Estamos en la Basílica de San Nicolás, en Bari, en Italia, y ha sido para nosotros una experiencia maravillosa del amor de Dios y de la dádiva de Dios, una bendición el poder estar en este santo templo y poder compartir con ustedes esas maravillas que nosotros estamos experimentando. Hermanos, así es Dios. Dios es un Dios dador, Dios es un Dios generoso, Dios es un Dios que nos da múltiples bendiciones cuando le pedimos por lo mucho que Él nos ama. Entonces, si somos imágenes de Dios, si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pues entonces pidamos a Dios que nos dé un corazón generoso, un corazón dadivoso, como el corazón de San Nicolás, que lo dio todo por amor, se gastó en amor por Dios y por sus semejantes. Y nos dejó un maravilloso legado, que si es posible dejar de poner nuestra confianza en lo material, para más y más poner nuestra confianza en ese en quien todo lo podemos y con quien todo es posible, que es el que se ha dado primero, que es Jesús el Señor. Que el Señor les bendiga en abundancia en este día y por siempre. Que las compuertas del cielo se abren para ustedes a medida que hacemos o ponemos en práctica lo que Jesús nos ha pedido. Dar, porque es dando que recibimos, dice el Señor, y al fin y al cabo recibiremos una medida apretada y rebosante, porque es en la forma que damos que vamos a recibir del mismo Dios. Amén.